parece, vamos a silenciar a Abby. ¿Admitir a todos? El 17 o 18 de septiembre, yo no sé exactamente cuál de los 2 días. Fue al inicio, fue cuando ella me dijo, yo quiero trabajar con Acevedo. Buenos días, por favor, desactiven sus cámaras y silencien sus audios. Silenciados. Transmitiendo. Por favor, señora Ana Díaz, ¿puede desactivar su cámara? Gracias. Bueno, buenos días Perú, buenas tardes España. Para aquellas personas que no estuvieron en la pasada edición de Seminarios Web, mi nombre es Guadalupe Martín, soy la coordinadora del área de cooperación internacional de la Fundación CEDMAR y hoy intervendré nuevamente como moderadora de este seminario. En nombre de Acuipesca Perú, una iniciativa en la que venimos trabajando desde el 2019 con financiación de la Xunta de Galicia, que es el Gobierno regional gallego, coordinada por la Fundación CEDMAR y de la mano de Anfaco-Ceco Pesca, la Fundación Ayuda en Acción España y Perú y el Ministerio de la Producción de la República del Perú como socios. De nuevo, pues les damos la bienvenida a este segundo seminario de un ciclo de 3 que iniciamos el jueves pasado y que finalizaremos el próximo jueves, día 11 de febrero, a las 10 de la mañana en Perú y a las 4 de la tarde en España. La colaboración con Produce, institución a la que queremos agradecer nuevamente su interés y apoyo en este ciclo de conferencias, se circunscribe a un marco que es el memorándum de entendimiento que firmó el Ministerio de la Producción y el Gobierno gallego en el 2004 y que fue renovado en el año 2015. Más de 16 años trabajando en conjunto, que es muy importante. El objetivo general del proyecto Acuipesca Perú es incrementar la competitividad del sector de la pesca artesanal y la acuicultura en la bahía de Sechura a través del fortalecimiento institucional y organizacional, la adopción de tecnologías y la sostenibilidad ambiental. Consideramos que estos seminarios contribuyen al cumplimiento de estos fines, ya que se abordan temas relacionados con la actividad acuícola desde un punto de vista legal, administrativo y tecnológico productivo.
Pasando directamente al propio seminario, reiteramos, como así les hicimos llegar en las invitaciones, que mantengan sus vídeos desactivados y sus audios silenciados, y les informamos que, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, los seminarios van a ser grabados con el objeto de ser presentados como fuente de verificación ante el organismo financiador del proyecto. La retransmisión actual se está efectuando a través de la plataforma Teams y la transmisión en vivo por la Red Nacional de Información Acuícola de Produce. La estructura del seminario vamos a realizarla al igual que la semana pasada. Consistirá en una ponencia a cargo de una reconocida experta, seguida de una ronda de preguntas obtenidas del chat del seminario en Teams, por lo que les rogamos que realicen sus preguntas a través de este medio y les animo a participar. El seminario que hoy nos ocupa trata sobre el Instituto Social de la Marina, ISM, mecanismo de puesta en marcha de las ayudas por cierre de zonas. Y para ello contamos con la presencia de Rosa María Alonso Aragón. Ella es licenciada en Geografía e Historia, especialista en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Es funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración General del Estado. Desarrolla su carrera administrativa en el Instituto Social de la Marina, organismo del actual Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde desempeña el puesto de directora provincial en la sede de este instituto en Vigo, Pontevedra, Galicia, España. Además de las atribuciones propias de su cargo y de su muy dilatada experiencia en el ámbito docente, cabe resaltar su participación como profesora durante 3 ediciones en el curso de posgrado de especialistas en seguridad social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de Trabajo de la Universidad de Vigo. Asimismo, ha intervenido como profesora en el máster en Economía y Gestión de la Pesca y de la Acuicultura de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo y como profesora en el curso de posgrado de especialistas en seguridad social de la Escuela de Relaciones Laborales del campus de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela. Sin más dilación, Rosa, te voy a dar la palabra y comparto la presentación. Un placer. Vamos allá. Rosa, tienes que activar el micro. Bueno, ya están, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bien. Buenos días, Perú, y muchas gracias por esta invitación del Centro Tecnológico del Mar, de la Xunta de Galicia, y a todos ustedes por brindarme la oportunidad de poder ofrecerles unas pinceladas sobre el sistema de seguridad social y, sobre todo, en cuanto a se refiere el sistema específico de protección social, de seguridad social, que tenemos en nuestro país referido al colectivo marítimo pesquero. Voy a empezar con una presentación. Bien. A modo de guión introductorio, les diré que voy a hablarles, por una parte, de la gestión institucional de esta protección. A continuación, les diré hacia quién va dirigida esta protección, lo que llamamos el ámbito de aplicación, para pasar a continuación a irles escalonando las diversas acciones protectoras, las prestaciones sanitarias, las prestaciones económicas, y me pararé de manera más específica en explicarles con un poquito más de detalle la protección frente a ceses de actividad, por entender que este tipo de prestación que tenemos en España puede interesar más al colectivo de la pesca artesanal y la acuicultura. Entrando a la primera parte, en cuanto a la gestión institucional,
En España, la protección social del colectivo marítimo pesquero dentro del ámbito de la seguridad social está encomendada al Instituto Social de la Marina. El Instituto Social de la Marina es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia que está adscrita a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social dentro del Ministerio, llamado hoy Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por hacerles un poquito, muy rápido, una leve historia, antecedentes, este organismo hunde sus raíces ya a principios del siglo XX, cuando empiezan a formarse determinados pequeños organismos que pretenden dar una cobertura social a los colectivos pesqueros de bajura, etcétera. Podemos nombrar, como tengo puesta aquí la presentación, pues que ya en 1919 se forma la Caja Central de Crédito Marítimo Pesquero. Posteriormente se crean mutualidades de bajura, fundamentalmente encaminadas a hacer protecciones de contingencias de accidentes. Se crean entonces determinadas estructuras en torno al mundo marítimo pesquero, aseguradoras, un poco deslavazadas y cada una encaminada a algún aspecto. En los años 30 y en el periodo de en 1930 es cuando ya se hacen los intentos de aglutinar esas diversas mutualidades y organismos bajo uno solo, que sería los orígenes del Instituto Social de la Marina. Durante la Guerra Civil Española se suspenden sus actividades y realmente podemos señalar como 1941 como el año en el que se integra también la Mutua Nacional de Riesgo Marítimo, y sería esa la fecha, en ese año, el que arranca ya el Instituto Social de la Marina, se produce su reorganización como la entidad, el organismo de referencia para aglutinando todas las demás organizaciones que he mencionado anteriormente. Hay que reseñar también que es en los años 60 cuando en nuestro país, en España, se consolida mediante la normativa de los años 63 y 67 la legislación del sistema de seguridad social que tenemos con sus diversas evoluciones en la actualidad. Y ya en esa normativa del sistema de protección de seguridad social general, desde los inicios se reconoce en esa normativa la existencia específica de un régimen especial de seguridad social para los trabajadores, el colectivo marítimo pesquero. Con lo cual se sigue reconociendo a el régimen especial del mar y al Instituto Social de la Marina como algo específico dentro del sistema general de la seguridad social. Como venía diciendo, es un organismo de ámbito nacional, estatal. Tenemos una estructura central en Madrid, donde está nuestra sede central, nuestros servicios centrales, y una estructura periférica, Rosa, es decir, ¿sí? Rosa, perdón, si te facilita, puedes tomar el control de la presentación si quieres. Sí, sí, de acuerdo, gracias. Gracias. Las provincias marítimas, que como vemos, pues están lógicamente. España consta de 52 provincias, pero el Instituto Social de la Marina está en 25 direcciones provinciales marítimas, es decir, en toda la periferia, con los servicios centrales en Madrid, ¿no? en nuestra capital. Una de ellas es en Vigo. En el ámbito de Galicia tenemos 4 direcciones provinciales. El Instituto Social de la Marina tiene una doble dimensión competencial. ¿Por qué? Porque esa es, por una parte, la entidad gestora encargada de este régimen especial que les estoy aludiendo de seguridad social de los trabajadores del mar, pero va más allá. Además, se configura como un organismo
encargado de la problemática social integral del sector marítimo pesquero. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque España, desde la Constitución de 1978, está configurada como un Estado de las autonomías donde las competencias de gestión están bastante descentralizadas y en las diversas, las 17 autonomías que componen el Estado español. Sin embargo, se consideró siempre que la Seguridad Social y en concreto el Instituto Social de la Marina siguiera permaneciendo dentro del ámbito estatal. Es decir, ha habido desde el 78 una serie de procesos de transferencias a las comunidades autónomas de otras actividades que llevaba a cabo el Instituto de la Marina, pero ha permanecido con la competencia estatal en lo que se refiere estrictamente a la seguridad social y en lo que les voy a explicar en esta tarde. Realmente podría resumir que la justificación de esta existencia de un organismo único de referencia como protección social de la seguridad social del mar viene debido y determinado, como bien saben ustedes, pues por las especiales circunstancias del trabajo en el mar y precisamente por eso de una necesidad de una protección integral y específica. Como les había dicho, ¿a quién va dirigido este régimen especial de la seguridad social del mar? Bien, pues a un amplio colectivo de trabajadores. Podemos clasificarlos en cuanto a trabajadores por cuenta ajena, pues tanto de actividades de marina mercante, la pesca marítima en cualquiera de sus modalidades, de tráfico interior de puertos, embarcaciones deportivas de recreo, plataformas marinas. Otro colectivo que también tenemos son los investigadores, observadores de pesca y personal de seguridad embarcados. Tengo que aquí hacer un inciso y comentarles que en la evolución histórica del Instituto de la Marina tenemos una nueva ley que nos hemos dado en 2015 que ha venido a refundir toda esta normativa que, sobre todo desde los años 70, había quedado un poco obsoleta. Y en esa nueva ley, nuestra última norma que tenemos, vino además a completar y a actualizar la actividad, a recoger todos aquellos cambios de la actividad marítima. Y por eso contempló, encuadró dentro de su ámbito de aplicación pues a científicos, investigadores, observadores de pesca, que antes en la anterior normativa no estaba recogida. También vino a integrar y a determinar expresamente las personas dedicadas a la acuicultura de zona marítimo y terrestre, que en la normativa antigua no venía recogido expresamente. Sí venían recogidas las personas dedicadas a la extracción de productos del mar, buceadores, tampoco venía recogido expresamente en la anterior normativa y ahora sí viene indicado, tanto que sean extractores de productos del mar como buceadores profesionales, rederos y rederas, estibadores portuarios. Hemos hablado hasta ahora de posibles trabajadores por cuenta ajena, pero también se contempla trabajadores por cuenta propia que podrían dedicarse pues, a las actividades que ya venimos hablando, pues tanto marina mercante, la pesca marítima, tráfico interior de puertos, acuicultura, también en la modalidad de trabajadores por cuenta propia, mariscadores, percebeiros, recogedores de algas, buceadores extractores y profesionales, en este caso por cuenta propia, rederos y rederas y prácticos de puerto. Bien, como verán, es un amplio colectivo de actividades que vienen relacionadas con todo lo que sea el entorno marítimo pesquero. Y todos estos tipos de actividades pues, vienen encuadradas en lo que venimos a denominar el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores del mar. Vamos a pasar ahora a ver esa acción protectora, este régimen especial, ¿qué acción protectora lleva a cabo?
Y voy a empezar por hacerles alusión a lo que giraría en torno a la prestación de asistencia sanitaria. Bien, la prestación de asistencia sanitaria a personal que trabaja en territorio nacional ha sido objeto de los procesos de transferencias a las comunidades autónomas. Es decir, el Instituto Social de la Marina, años atrás, tenía sus propios médicos y sus propios centros de salud que atendían específicamente al colectivo marítimo. En la actualidad, y se incorporó de pleno a lo que llamamos Sistema Nacional de Salud, de tal manera que la asistencia sanitaria en territorio nacional ya no es competencia del Instituto de la Marina y es competencia de cada uno de los sistemas de salud que tenemos dentro de las comunidades autónomas. En el caso de Galicia es el Servicio Galego de Saúde, el SERGAS, el que tiene las competencias de asistencia sanitaria para todo el colectivo protegido por la seguridad social, sea de tierra o sea del mar. ¿De acuerdo? No obstante, el Instituto Social de la Marina conserva, dado ese carácter interterritorial del mar, conserva determinadas competencias de asistencia a trabajadores embarcados en asistencia sanitaria, que les voy a desglosar ahora. En cuanto es en el territorio extranjero, pues mencionaré que, derivado de los reglamentos comunitarios de la Unión Europea, de los números que les refiero en la presentación, las prestaciones sanitarias que a nuestros asegurados se presten en los países de la Unión Europea pueden luego, serán objeto de reembolso al país de origen donde se haya prestado la asistencia dentro de la Unión Europea. Será el Instituto Social de la Marina el que gestione ese reembolso de ese gasto sanitario. En cuanto la asistencia se haya prestado en algún país sujeto a un convenio bilateral, pues estará a lo que disponga en cada convenio. Y en otros ya terceros países haré alusión a una posibilidad de que el armador que haya anticipado ese gasto en ese país que no sea ni de la Unión Europea ni sujeto a un convenio bilateral, un gasto sanitario, una hospitalización, puede a continuación solicitar al Instituto Social de la Marina el reintegro de ese gasto sanitario, con unos requisitos de unos topes mínimos y un tope máximo según lo que se establece legalmente. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a los trabajadores que están embarcados, vamos a hablar de una actividad del Instituto Social de la Marina, creo que muy interesante en cuanto a la forma en que lo presta, teniendo en cuenta que el centro de trabajo es un barco. Como medicina asistencial, pues tiene un centro, el que denominamos centro radiomédico, que trabaja las 365 horas, días del año, las 24 horas del día. Está situado en Madrid, en la capital del Estado español, y asiste mediante consultas por videoconferencias y radiomédicas a los barcos en alta mar. Cualquier incidencia que necesiten se ponen en contacto con este centro radiomédico y a través de hacen unas consultas a distancia de tipo sanitario. También apoya y coordina cuando hace falta realizar repatriaciones sanitarias. A través de este centro radiomédico también se hace esa asistencia. Tenemos que hablar de los buques asistenciales que tiene el Instituto Social de la Marina, como son el Esperanza del Mar y el Juan de la Cosa. Y luego tenemos unos centros en el extranjero. En cuanto a estos buques asistenciales, uno de ellos es el buque hospital Esperanza del Mar, que ya actúa desde 1979 y es un barco buque hospital único en cuanto a buques hospitales del mundo, perfectamente equipado para hacer asistencia hospitalaria, con quirófanos, con un helipuerto para evacuación urgente.
Su zona de actuación hasta hace tiempo era fundamentalmente el Banco Canario Sahariano y el caladero mauritano. En la actualidad, la zona de actuación que tiene principalmente es más en el Atlántico Norte, en torno a las Azores. A través de estas diapositivas quiero enseñarles y presentarles a del cual nos sentimos muy orgullosos, del buque hospital Esperanza del Mar. Después se construyó otro nuevo buque sanitario de unas características un poco más reducidas, pero también con una misma finalidad de actuar como buque hospital, y su zona sería atención a la flota del norte, del Golfo de Vizcaya y del Atlántico Norte, haciendo asistencia a campañas de pesca, de bonito, de la anchoa. Y lo mismo, aquí vienen unas fotografías donde se ve el grado de habitabilidad que tienen estos dos buques hospitales. Me gustaría tener una ocasión de que pudieran alguno de ustedes, no sé cuándo podía ser, la oportunidad de visitar estos hospitales para que vieran la capacidad que tiene por dentro. Parece, te olvidas que estás en un barco y tiene la configuración de un auténtico hospital. Como les estaba contando, también tenemos unos centros de sanidad marítima en el extranjero, en Mauritania, Senegal, Namibia y Seychelles. Tienen una finalidad de atender en aquellos puntos donde tenemos desplegado flotas con marineros españoles en costas lejanas. El que tiene más relevancia es el centro de Walvis Bay, que además de un consultorio médico tiene también una hospedería, porque en la zona de Namibia hay una flota importante de capital gallego con bastantes buques que faenan en aquella zona. Aquí ven los centros asistenciales que tenemos en el extranjero, y indicarles que la zona de asistencia de nuestros buques hospitales pues es en esta zona del Atlántico, apoyando a los barcos que faenan en estas zonas, y cuando tienen alguna emergencia médica se ponen en contacto a través del centro radiomédico, y a su vez pues, son los buques hospitales los que pueden acercarse y hacen de puente entre la evacuación de marineros accidentados o enfermos hacia un posible puerto de la costa que esté más cercana. En cuanto a la medicina preventiva, la verdad que el Instituto Social de la Marina tiene una actuación bastante específica, en cuanto que, derivado de medidas derivadas de la Organización Internacional del Trabajo que determinan esa obligación de una protección especial dadas las características del trabajo en el mar, los reconocimientos médicos previos al embarque son obligatorios y lo realiza el Instituto Social de la Marina. Es el único sector de la producción que tenemos en España donde la medicina preventiva se presta de manera pública, estatal y con un carácter obligatorio. Además, también se incluyó el buceo profesional, se hacen unos reconocimientos de una periodicidad anual o bianual, según las características y los riesgos y la zona donde se vaya a desempeñar esa actividad. Y en todas las direcciones provinciales que les he enseñado al principio de esta presentación, contamos con estos centros que llamamos de sanidad marítima, donde los profesionales del mar vienen a hacerse sus reconocimientos para que se determine su aptitud
para poder trabajar. Esto supone una garantía para que la gente pueda trabajar embarcada en unas perfectas condiciones, dada la peligrosidad del trabajo en la mar, ¿no? Estamos totalmente comprometidos en este servicio con la calidad, con una mejora continua. Por supuesto, los certificados que se expiden de aptitud y de reconocimientos médicos tienen una total protección de su intimidad. Y tenemos coordinados con los servicios públicos de salud una posibilidad, nuestros médicos, de entrar en las historias clínicas de los servicios de salud públicos para poder, además, conocer sus patologías, por si las hubiera, previas, y poder determinar mejor su aptitud para el embarque. También colaboramos con otras administraciones sanitarias. Notificamos enfermedades obligatorias o posibles enfermedades que, derivado de esos reconocimientos médicos, puedan desencadenarse. También colaboramos con el organismo encargado de las prestaciones del resto del sistema de la Seguridad Social. Hay unos equipos de evaluación de incapacidades y, bueno, ahora en estos momentos no me voy a referir, pero evidentemente estamos haciendo también, en coordinación con el Servicio Galego de Saúde, cuando nos lo encargan, parte de los test serológicos que se están haciendo con motivo de la pandemia COVID-19, aunque las competencias no son nuestras, solo colaboramos. En este mapa pueden ver dónde están a lo largo de la costa los centros de reconocimientos médicos de embarque marítimo. Repito, son obligatorios y son una garantía de que la gente, cuando sale a la mar, su salud está vigilada, porque tiene una finalidad fundamental de vigilancia de la salud del personal embarcado. Complementariamente a estos reconocimientos, también participan en cursos de formación sanitaria, donde se les explica, pues, medidas de primeros auxilios. Van encaminados a que los responsables de los barcos que sean los responsables de los botiquines que van a bordo, sepan adoptar medidas de primeros auxilios, sepan conectar con el centro radiomédico, en fin, en definitiva, sepan qué hacer, dado que el centro de trabajo está en alta mar, sepan qué hacer, esa persona tenga unos cursillos preparatorios para que puedan a una asistencia inmediata, sin ser especialistas, claro. Estos centros de sanidad marítima también desarrollan estudios epidemiológicos, campañas preventivas y divulgativas, y hacen la revisión de los botiquines de los buques, que también es obligatorio. Los barcos es obligatorio que lleven botiquines para una asistencia inmediata. Las distintas clasificaciones que vemos aquí de A, B y C serían según el tamaño del buque y de la zona de navegación, porque evidentemente, pues, dense cuenta que tenemos, sobre todo aquí en Vigo, es un puerto muy grande, y tenemos toda la tipología de buques, flotas de larga distancia, que llevan lo que llamamos el botiquín A, donde se contiene, pues, un elenco de medicinas más amplio, el botiquín B un poquito menos, y el botiquín C, estaríamos hablando ya de barcos pequeños que necesitan, que vuelven no permanecen días alejados navegando, con lo cual necesitan solo un equipamiento muy pequeño, ¿no? Estamos comparando lo que lleva un botiquín de empresa pequeño de un centro de trabajo en tierra con lo que debe llevar un botiquín a bordo. Repito, los botiquines, según el tipo y alejamiento de los buques, días que pasan en alta mar, pues llevan mayor número o menor de tipo de botiquines, reactivos, etcétera. Todos estos botiquines son objeto de una revisión anual por parte de nuestros médicos de sanidad marítima, y también es obligatorio. Las autoridades marítimas no pueden dejar despachar, salir a los buques sin verificar que tienen estos botiquines vigentes y que están revisados.
Bien, voy a dar ahora un cambio. Hemos visto unas pinceladas de lo que sería la parte de la asistencia sanitaria. Repito que la asistencia sanitaria que hacemos en el Instituto Social de la Marina es en cuanto a la asistencia sanitaria a bordo o en el extranjero. Bien, dentro de la acción protectora paso a hablarles más rápidamente prestaciones económicas. Prestaciones económicas, pues tenemos lo que denominamos los subsidios, que son prestaciones económicas de pago periódico y de una duración determinada, como puede ser una incapacidad temporal, por tener pues, una baja por enfermedad o accidente limitada, de un periodo determinado, por tener un riesgo durante el embarazo, durante la lactancia, por nacimiento y cuidado del menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, por cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves. Estas son las contingencias que están contempladas en la legislación española, bajo la cual la Seguridad Social presta se otorga una prestación sustitutoria del salario mientras está un subsidio, mientras se está en esta contingencia. La Seguridad Social del Mar en estas prestaciones es similar a la que se pueda prestar a cualquiera de los colectivos de otras actividades de la producción, lo que llamamos nosotros de tierra. No hay una diferencia. Lo reconoce y somos competentes para dar estas prestaciones en el Instituto Social de la Marina, pero en cuanto a su contenido es similar a otros sectores de la producción. Otro tipo de prestaciones, estaríamos ante lo que denominamos las pensiones, que a diferencia de los subsidios, si bien son también prestaciones económicas de pago periódico, suelen ser mensuales, pero tienen un carácter vitalicio. Es decir, pues las pensiones de jubilación, cuando una persona ya llega a esa etapa de la vida. Puede ser también por una incapacidad no temporal, sino permanente, o lo que denominamos prestaciones de muerte y supervivencia, que pueden ser derivadas de un acontecimiento como pueden ser pensiones de viudedad, de orfandad, etc. Voy a señalarles, aunque muy escuetamente, que algo que caracteriza al régimen especial del mar en cuanto a las pensiones es que existe lo que llamamos los coeficientes correctores. Está establecido en este régimen especial que en función de unos parámetros de años de navegación en determinadas flotas, cuando una persona se vaya a jubilar, pueda alcanzar la edad legal de jubilación un poquito antes que en otros sectores de la producción que no tienen estos coeficientes, derivado de que al considerar que han tenido un mayor riesgo en su actividad, es más penosa, puedan alcanzar la edad legal de jubilación unos años antes. Hay unos parámetros que puede llegar a, según sean más elevados esos coeficientes, hasta un máximo de poder alcanzar 10 años antes la edad de jubilación. ¿De acuerdo? Es decir, que si en cualquier otra actividad que no sea marítimo-pesquera la edad de jubilación en estos momentos es a los 65, estamos en una fase transitoria que este año ya es a los 66 años, en el mundo del mar, acreditando una serie de días de navegación, puede llegarse a jubilar pues, con 56 años. ¿De acuerdo? Lo que es en la bajura y en el sector artesanal, los coeficientes correctores no son el máximo, sino se entiende que hay menos riesgo por la cercanía de la zona de la actividad y suelen ser los coeficientes más bajos. Pero esto es lo que más caracteriza. Lo demás, la cuantía de las pensiones y las cantidades, no hay una especificidad por trabajar en el mar. Está igual las bases reguladoras y las cuantías en los mismos términos que en cualquier sector de la producción, de agrícola, etcétera. Una tercera tipo de prestación es lo que llamamos indemnizaciones a tanto alzado, que son prestaciones económicas en cantidades que se abonan en un único pago, en un momento determinado, ¿no? Por un fallecimiento a tanto alzado. Bien.
Además de estas prestaciones económicas de seguridad social, que se lo he contado para no extenderme más de una manera muy somera, y que, insisto, el Instituto Social de la Marina reconoce y tramita para el colectivo marítimo pesquero, paralelo a otra entidad de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que hace lo mismo, pero para el resto de los sectores productivos. Es decir, en España tenemos el organismo de referencia para el colectivo marítimo pesquero, es el Instituto Social de la Marina. Si bien los requisitos, si nosotros nos asimilamos a la manera de, nuestra normativa es similar a la de otros, solo con la característica de que hay esos coeficientes correctores en ese sentido. Bien, otras prestaciones que también abonamos y reconocemos y abonamos en el Instituto Social de la Marina son las prestaciones por desempleo, es decir, por periodos de paro laboral, de inactividad laboral. Lo llamamos así las prestaciones por desempleo, que denominaríamos un nivel contributivo, es aquel que va, esas prestaciones, en función del tiempo por el que se ha cotizado, ¿no? Y junto a ese nivel contributivo hay un nivel asistencial, unos subsidios que entran en juego cuando se ha agotado ese nivel contributivo y para el cual no hace falta que se tenga periodos de cotización, sino que ya entran a valorarse otras condiciones de edades paradas de larga duración, tener familias a cargo, etc. Ahora bien, estas prestaciones por desempleo pues, son para trabajadores por cuenta ajena. Es decir, no tienen derecho a ellas los autónomos y armadores asimilados a cuenta ajena. Para eso, en la Seguridad Social española se ha tratado desde hace bastantes años que el autónomo ha ido conquistando escalas de protección que fueran similares al del cuenta ajena. Hay determinadas contingencias que con anterioridad su cotización era de carácter voluntario para el autónomo. Se han ido poniendo como obligatorias para que a su vez pudieran tener y estar igualados en cuanto a prestaciones que los trabajadores por cuenta ajena. Pues una de estas prestaciones que se han ido adjudicando como nuevas para los autónomos es la denominada prestación por cese de actividad, que es donde les dije que me pararía más porque creo que les interesa en cuanto que va dirigido a un sector de la pesca similar al objeto de este seminario, es decir, para trabajadores de pequeñas embarcaciones y autónomos por cuenta propia. Entonces, como aquí les indico, los trabajadores por cuenta propia del régimen especial del mar gozan de un sistema específico de protección por cese de actividad, en el caso de que por motivos ajenos a su voluntad cesen totalmente en su actividad laboral de forma temporal o definitiva. Esta protección consiste en un abono de una prestación económica mensual. Al mismo tiempo se les paga también, se les integra la cotización a la Seguridad Social para que así su carrera de seguro, mientras se está percibiendo esta prestación, no quede interrumpida. Es decir, se les paga una prestación y se les cotiza para que puedan seguir cotizando para una futura jubilación, por ejemplo. Aquí les pongo los requisitos para que se pueda tener derecho a esta prestación. Estar afiliado y en alta como trabajador del régimen especial del mar. Se exige un periodo mínimo de cotización, en este caso de 12 meses continuados, inmediatamente anteriores al cese. Si hay un periodo de veda obligatoria, pues no se tiene en cuenta, para lo dicho anteriormente. Hace falta encontrarse en situación legal de cese de actividad y suscribir un compromiso de actividad y acreditar disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo. Es decir, hace falta también una disponibilidad de estar disponible para si se organizan actividades formativas de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora
a las que puedan convocar un servicio público de empleo de la correspondiente comunidad autónoma o, en su caso, el Instituto Social de la Marina. Tengo que aclararles que, bueno, los otros requisitos, pues para no haber cumplido la edad ordinaria para tener derecho a una jubilación, estar al corriente de pagos a las cuotas de la Seguridad Social, es decir, no ser deudores de la Seguridad Social, aunque existe una posibilidad de ponerse al día, ¿eh? Hay una invitación al pago y mediante esa ponerse al corriente podría obtenerse esta prestación y que no tenga ninguna incompatibilidad. Bien, las causas por las que se puede entrar a cobrar esta prestación, pues la primera, pues porque exista motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos que hagan inviable proseguir con la actividad económica o profesional. ¿Cuándo se entiende que se dan esos motivos? Pues está tasado, ¿no?, en la norma. No me extiendo mucho, se lo pongo en la presentación, pues que se acredite que haya pérdidas de una determinada cantidad, siempre que no sea el primer año de actividad, que haya una ejecución judicial que impida realizar la actividad, una declaración judicial de concurso. Me voy a parar aquí. Otra de las causas es por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo. ¿Por qué me paro aquí? Porque la causa por la que el Instituto Social de la Marina viene en estos últimos años realizando el pago de la prestación de cese de actividad se debe principalmente a esta, por causa de fuerza mayor. Y les voy a poner algún ejemplo. En la ría de Pontevedra, en la que me encuentro, suele suceder a veces pues, por el mes de mayo, razones climatológicas. Yo no soy bióloga y no se lo voy a explicar muy bien, pero se producen toxinas en el agua, se incrementa la producción de algas rojas y hace que eso aumente la toxicidad de nuestros productos del mar, con lo cual no sea conveniente su recogida. Y esto está vigilado, como muy bien saben, en el CEDMAR y en la Xunta por centros especializados, y paralizan la actividad del marisqueo. Cuando se produce por determinados días, según el análisis de las aguas, piensen que van a necesitar estar 15 días, un mes, el tiempo que sea. Bien, mientras se produce esta actividad, esta paralización de la actividad, ese organismo de la Xunta lo decreta, está totalmente controlado y con esa comunicación de cierre de la actividad, el Instituto Social de la Marina nos permite declararlo que existe una fuerza mayor como para considerarles que tienen derecho a la prestación de cese de actividad. Y se viene produciendo pues, en meses de mayo, a veces no sabemos, la climatología sí cada vez más impredecible, y entonces entra el mecanismo de pago de esas prestaciones económicas al marisqueo. Esa es una de las causas. Ha habido veces que la fuerza mayor ha venido determinado pues, por una época de lluvias tremendas que hacen que disminuya la salinidad de las aguas y parece ser que eso influye a la mortandad de las almejas, etc. Bueno, nosotros, el Instituto de la Marina, como entidad gestora y pagadora, teniendo una acreditación adecuada por un organismo público especializado, con esos mecanismos acudimos a pagar este tipo de prestaciones. Otra de las causas que venimos aquí. Y bien, cuando esto se produce, hacen las solicitudes, los trabajadores afectados se presentan o bien ante una mutua o ante el Instituto Social de la Marina. Aquí me explico. Esta prestación de cese de actividad no es solo para el colectivo marítimo pesquero.
está para todo aquel autónomo de cualquier actividad del sector de la producción. La diferencia es que para el sector marítimo pesquero lo reconoce un organismo específico, el Instituto Social de la Marina, si tienen asegurado los riesgos con el Instituto Social de la Marina. Cuando tienen asegurados los riesgos en mutuas, son las mutuas las que hacen ese reconocimiento. Entonces, si estamos contemplando los supuestos de los mariscadores, la pesca artesanal suele tener cubierta su contingencia con el Instituto Social de la Marina, razón por la cual suele ser el Instituto Social de la Marina quien les reconoce esta prestación. Nos lo piden, hacen la solicitud y la tramitamos con estos requisitos. Tienen derecho a esta prestación por los días en los que estén paralizados y esta prestación nace, anteriormente era siempre el primer día del mes siguiente a cuando se produce, pero ha habido una mejora en normativa reciente del año pasado que determina que puede nacer esa prestación al día siguiente, solo si se produce 3 veces en el año. Ha sido una mejora porque era una demanda del sector de que querían que el derecho naciera no al día del mes siguiente, sino de manera inmediata. Y esto, la nueva normativa lo permite, pero solo si se producen estas paradas 3 veces en el año. En el resto de los casos, pues luego ya es el primer día del mes siguiente. Esto venía porque ha habido veces que a lo mejor ha habido unas paradas de 15 días, del 5 al 25 de ese mes, y no les llegaban a hacer el derecho, porque cuando les nacía el primer día del mes siguiente ya habían empezado a trabajar, con lo cual era una prestación que no llegaba a nacer el derecho. Y por eso se introdujo esta mejora. La duración de la prestación, ¿hasta cuándo? Viene determinada por el tiempo que se haya cotizado previamente. Por supuesto, esta duración es de un mínimo de 4 meses hasta un máximo de 24. Y no se computará por meses completos. Lo que se compute para un derecho no se puede computar para derechos posteriores. La cuantía pues se hace una media de una base reguladora de lo cotizado en los 12 meses anteriores y es un 70%, se le aplica a esa base reguladora el 70% de la prestación. Hay un tope máximo con un indicador que tenemos, el denominado IPREM, y luego las cuantías varían entre un máximo del 107 y del 80%, teniendo en cuenta circunstancias familiares, es decir, si se tienen hijos a cargo o no. Causas de suspensión y reanudación. Y cuando se extingue, bueno, pues por agotamiento de la duración, del plazo de duración de la prestación, porque se haya impuesto alguna sanción por alguna infracción, porque se pase a desempeñar algún trabajo por cuenta ajena o propia durante ese tiempo, porque una persona adquiera la edad para poder jubilarse, es decir, una serie de circunstancias, por traslado residencial extranjero, por renuncia voluntaria al derecho o por fallecimiento, es decir, por unas causas que están casadas en nuestra normativa. Y las incompatibilidades, pues será incompatible por trabajo por cuenta propia, por trabajos por cuenta ajena, o porque es incompatible también con que se perciba ayudas que se hacen a veces con fondos europeos por paralización de la flota. Es decir, que si paralelamente se reconocen ayudas que vienen de fondos sociales europeos por paralizaciones de flotas, devienen incompatibles las ayudas que reconoce el Instituto Social de la Marina. Tengo que decirles que estas son prestaciones económicas, tanto estas de cese de actividad como las que les he explicado, que tenemos en situaciones de actividad ordinaria. Como todos sabemos, llevamos un año
con una actividad en todos los sectores muy afectada por la pandemia COVID. Y en este caso el Estado español, el Gobierno español, ha ido reconociendo diversas prestaciones extraordinarias y solo mencionarles que se han reconocido varias tipologías de ceses de actividad extraordinarios que vienen relacionados con paralizaciones de actividad que hayan tenido su causa en el COVID-19, pero eso, como es un carácter extraordinario, y espero que no tengamos pronto no hacer más uso de esto y que no volviera a aparecer nunca más, por eso no se lo he explicado en esta ponencia. Me he limitado a explicarles las prestaciones de paralizaciones por causas relativamente ordinarias, pero no tan extraordinarias por las que estamos pasando en estos momentos. Perdón porque a lo mejor me he extendido más de la cuenta. Yo les doy muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición por si quieren que les haga alguna aclaración sobre todo lo que les he comentado. Hola, Rosa, muchas gracias por la presentación. Realmente tenemos una serie de preguntas, algunas ya las has contestado ahora al final, en principio, y una de las primeras que surgió era efectivamente lo que acabas de comentar en relación a las prestaciones económicas en esta pandemia, ¿no? Si existía algún tipo de prestaciones por el cierre, por la imposibilidad de salir a trabajar tanto para la bajura, para la pesca artesanal, como el marisqueo, la acuicultura. Esa es una. Bien, efectivamente, tengo que hacer una precisión. Durante la pandemia, el sector marítimo pesquero ha sido considerado un servicio esencial. Y lo cual quiere decir que el Estado español ha considerado que los sectores que han sido esenciales no deberían parar en su actividad, y en cuanto a que contribuye a la alimentación, el sector de la pesca fue determinado como sector esencial, con lo cual en principio no paraba su actividad. Sin embargo, y lo cual no hubiera estado sujeto a ayudas como han estado otros sectores, la hostelería, el sector turismo, que ha tenido que paralizar su actividad. Pero, sin embargo, sí se ha visto afectado por pérdida de ganancias. Evidentemente, el sector del marisqueo, por ejemplo, pues redunda lo que pesca y la extracción de sus productos a la alimentación básica, pero qué duda cabe que mucha fuente de sus ingresos va derivado a la hostelería. Al haberse frenado toda la actividad de la hostelería y del turismo en España, se ha considerado que había una pérdida de ganancias extraordinaria, con lo cual se ha articulado ayudas extraordinarias, no tanto porque fuera que se paralizara su actividad por decreto de que se paralizara, sino porque se ha considerado que ha perdido extraordinariamente sus ganancias. Y a modo de referencia, se han dado 5 tipologías, bastantes, pero así con líneas generales, se han dado a todos aquellos que, comparado con lo ganado en el año anterior, en un semestre, hubieran reducido sus ganancias pues en un 75%. A medida que ha ido avanzando esta situación, pues han ido aumentando ese parámetro de reducción. Y efectivamente se han gestionado medidas extraordinarias que no computan para hacer disminuir los periodos percibidos en régimen ordinario. Son extraordinarios y no computan. Muchísimas gracias, Rosa. Una cosa muy interesante que acabas de decir, efectivamente, la pesca artesanal y el marisqueo estaban considerados como de primera necesidad y no paralizaron su actividad, cuestión distinta que ha pasado en Perú. Una siguiente pregunta nos dice si existen ayudas que el Estado brinda a pescadores para que desarrollen la maricultura, o sea, para desarrollar nuevas actividades
de maricultura, de acuicultura, o cuando estos están afectados por desastres. Creo que un poco has dicho la marea roja, ¿no? Las toxinas. No sé, nosotros aquí también hemos tenido derrames petrolíferos, por desgracia. Y Claro, claro. Sí, efectivamente, lo que me he referido se ha previsto, siempre que ha habido algún elemento extraordinario que se haya producido, están previstas esas ayudas extraordinarias, sí. Por ejemplo, lo que has comentado de cuando el famoso derrame de petróleo del Prestige que dejó sin nada, pues se preveyeron ayudas. Muy bien. Una cuestión que nos preguntan también es, en el caso de España, pescadores que realizan su actividad durante un tiempo en el mar y luego realizan su actividad durante otro tiempo en tierra, ¿cómo es esa combinación? O sea, ¿cuál es el régimen que predomina? ¿Cómo se hace ese baremo? Porque sí es cierto que en Perú alguna extracción o algún trabajo pues es estacional y luego trabajan en otros sectores. Sí, aquí ocurre también lo mismo. Tenemos colectivos que predominantemente su trabajo es fundamentalmente en el mar y puede haber algún sector que combine. A la hora de tener las prestaciones, un elemento determinante según el tipo de prestaciones es el último trabajo que se haya realizado. Pero, por ejemplo, en la pensión de jubilación, que se hace una evaluación de toda la vida laboral. Si bien en un principio lo solicitan, si una persona se jubila siendo marinero y se jubila y lo solicita en el Instituto Social de la Marina, porque su última cotización fue en el régimen especial del mar, si hay una mayor abundancia de cotizaciones en el régimen general, la jubilación pasa a darse por el régimen general. Pero bueno, siempre se contemplará el tiempo cotizado en el régimen especial del mar, si ha tenido coeficientes correctores, porque es un régimen más protegido, se tendrá en cuenta esos años y le beneficiará. Bueno, aquí tenemos una pregunta de un querido compañero, el señor Merino, que nos dice si el alcance de operación de los buques hospital solo es en las regiones que comentaste o si se puede ampliar a otras zonas como es el Pacífico o si conoce algún buque hospital en la zona del Pacífico. Ya. En principio, las zonas que actúa primordialmente son las que he comentado, ¿no? En el Atlántico. De hecho, esto es así y, por ejemplo, el Esperanza del Mar, de hecho, tiene su base, cada mes recala en las Islas Canarias, aunque a veces viene al puerto de Vigo a hacer lo que denominamos el intermareas. En estos momentos está aquí en Vigo, precisamente, y el buque Juan de la Cosa en Cantabria. Sé por mi director que en la Dirección General hay solicitudes de las flotas para que asista en otras flotas más alejadas. No lo sé, es complejo, es difícil, pero su radio de asistencia normalmente es el Atlántico. Yo no descarto que pudiera ser, pero ya escapa de mis competencias. Habitualmente ese es su radio de acción, lo cual no implica que pudiera desempeñar algún tipo de asistencia en otros caladeros, sí. Una cuestión que también nos hacen es si es posible combinar las ayudas del Instituto Social de la Marina con ayudas procedentes de gobiernos regionales, bueno, nuestras comunidades autónomas aquí, a lo mejor por temas de protección del recurso o demás. Ya. Bueno, ahí habría que ir a ver cada tipo de ayuda que recoja esa incompatibilidad.
En principio las muestras, pues las incompatibilidades que viene en la norma son las que he comentado, ¿no? Pero sería ya una regulación concreta que saque la Xunta por un asunto concreto donde tendría que determinar si esa ayuda concreta sea compatible o no. Ok. Bien, no sé si alguna persona más ha quedado con alguna pregunta. De todas formas, hay algunas que se han repetido de diferentes formas. No sé si tienen alguna cuestión más o ya damos por finalizada la intervención de hoy. Por favor, levanten la mano si hay alguna pregunta en concreto y le daremos paso. Y si ven que no empieza, está mucha agua, le sacas un poquito de agua. Nada. Estamos oyendo ahí a alguna persona. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por participar, de verdad. Ha sido un placer y muy interesante porque sí que hace tiempo que el Ministerio de la Producción nos estaba solicitando información sobre el Instituto Social de la Marina. Creo que quedarán preguntas en el tintero que, bueno, las pasaremos. A vuestra disposición para poder aclarar y ampliar. Yo tampoco quería ser muy exhaustiva y estamos a disposición el Instituto Social de la Marina para aclarar cualquier duda que haya al respecto. Claro, como todos los oyentes saben, o sea, este primer ciclo son temáticas muy generales, un poco ya para ir redirigiendo específicamente hacia dónde considerarían más información. Pues Rosa, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, por toda tu ponencia y presentación. Has tenido mucha asistencia, por lo que hemos visto en participantes. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, desearle buen día a Perú, buenas tardes a España. Ha sido un placer para todos nosotros que nuevamente estuviesen en este seminario y les esperamos para el jueves que viene. Reciban un saludo. Rosa, gracias. Gracias a todos por escucharme. Hasta siempre, Perú. Hasta siempre. Gracias, Lupe. Nos vemos. Sí. Claro. Sí.